bien, hermanos. Entonces, yo les invito a que, por favor, ustedes puedan tener su Biblia abierta en el libro de los Hechos, donde, como ustedes saben, ya estamos pasando al capítulo 10 de este libro histórico de los Hechos, y donde la semana pasada tuvimos la oportunidad de observar el mensaje de la palabra de Dios en el capítulo 9, versículos 32 al 43, donde observamos cómo Dios, a través del ministerio de Pedro, él llegó, lo sacó de las cuatro paredes y le permitió poder estar allí en Lida, en Jope, predicando el Evangelio. Y hoy día vamos a abordar el capítulo 10, versículos 1 al 7, que es un pasaje muy importante dentro del libro de los Hechos, podríamos decir, dentro de la literatura, que es el tercer episodio o evento más importante dentro del libro de los Hechos, siendo el primero el día de Pentecostés, el segundo la conversión de Pablo, y el tercero este episodio de la visión que tiene Cornelio de parte de Dios, llamándolo a buscar a Pedro para que él le pueda predicar el Evangelio. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos de que este es un pasaje importante? Hay una cualidad en Lucas que él está mostrándonos sus énfasis. Y una de las maneras en que él muestra sus énfasis es repitiendo los eventos más importantes. Si ustedes miran el libro de los Hechos hasta donde ya hemos avanzado, ustedes se podrán dar cuenta de que un evento que se repite muchas veces en todo el libro es Pentecostés. Un segundo evento que se repite también y se repetirá muchas veces es la conversión de Pablo. Y también este evento de la visión de Cornelio es algo que también se repetirá no solamente en el capítulo 10, sino también más adelante. Entonces, eso nos muestra a nosotros un énfasis en Lucas. Así que, entendiendo eso, vamos a poner mucha atención a lo que él quiere comentarnos, Lucas, a través de este texto, y vamos a observar hoy día algo diferente con respecto a esta idea de salir de las cuatro paredes. Hoy yo quiero que ustedes piensen no solamente en lo que Pedro hizo en el pasaje anterior, sino en lo que Dios está haciendo y en lo que sucede cuando Dios obra fuera de las cuatro paredes. Quizás esto no sea tan evidente en ocasiones, o quizás para otros es obvio que Dios obra siempre fuera de las cuatro paredes, pero hoy día a través de este pasaje yo quiero que lo podamos observar de una manera mucho más clara, profunda a través de este pasaje. Y por esa razón es que vamos a abordar estos 7 primeros versículos solamente, y luego vamos a ir viendo cómo es que él no solamente trabaja en Cornelio, sino que también comienza a trabajar en la vida del apóstol Pedro. Ahora, siempre es importante en un libro histórico ubicarnos, ¿ya? La semana pasada estuvimos allí, ¿cierto? En Jerusalén, observamos algunas cosas con respecto a la ciudad de Lida, Jope, y hoy día nuestro lugar de estudio es Cesarea. Cesarea está a 104 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Esta ciudad fue una ciudad reconstruida y mejorada por Herodes el Grande durante aproximadamente 12 años, entre los años 22 al 10 antes de Cristo. Fue un lugar muy importante porque fue capital de Palestina, y los residentes también, o las personas que moraban allí, eran personas muy importantes como los gobernantes de Roma. Por tanto, fue una ciudad gentil, donde moraban también judíos, y que debido a su ubicación geográfica y al trabajo que hizo Herodes, cobró una importancia muy, muy relevante en el primer siglo. Entendemos que el Evangelio llegó a Cesarea
allí en el capítulo 8, versículo 40, cuando Felipe salió a predicar. Por tanto, tenemos algunas nociones de que las personas de Cesarea escucharon el Evangelio de una u otra manera. Y hoy día, reitero, nos toca abordar a un centurión, un centurión romano, que es Cornelio. Es importante subrayar una cosa que ustedes pueden tal vez observar, si es que recuerdan algunas cosas en el libro de los evangelios. Los centuriones siempre han estado bien posicionados con respecto al evangelio. Hay muchos centuriones que fueron simpatizantes al cristianismo en relación a Jesús, a los discípulos, etc. Ustedes podrán recordar este centurión que vino a pedir por su siervo a Jesús y que Jesús le sanó y que él manifestó una gran fe. Y así también podrán recordar otros eventos cerca de la cruz con respecto a centuriones. Y hoy día estamos aquí, frente a otro gran centurión, y donde el texto nos comenta de que este era un soldado romano, y obviamente tú tienes que entender de que dentro de la cultura judía un soldado romano no tenía una buena reputación, no solamente por ser gentil, sino que también por ser símbolo de este poder dominante que los esclavizaba, que abusaba de ellos. De alguna manera, para Pedro, Roma era lo que significaba Nínive para Jonás, un enemigo, alguien que estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Pero lo que tú puedes ver aquí es que Dios obra en la vida de un enemigo judío, un romano, un gentil, una persona que tenía una cosmovisión de diferentes y diversos dioses, y que la verdad no sabemos cómo es que esta persona comenzó a adquirir este temor de Dios, como nos plantea este capítulo 10. Y debido a eso vamos a plantearnos esta pregunta a la luz de este pasaje de manera deductiva. ¿Cómo personas de otras culturas, de otras religiones, se pueden convertir al Evangelio de Cristo? Yo creo que es una pregunta muy interesante al mirar nuestra sociedad, ¿no? Diversas culturas hoy día se mezclan en países tan pequeños como nosotros. Personas de diferentes nacionalidades llegan y se relacionan con nosotros, y que tal vez no nacieron bajo una familia cristiana, vienen con otras ideas, otras cosmovisiones. ¿Cómo pueden? ¿Cómo puede el Evangelio llegar a ellos? ¿Cómo puede el Evangelio eh, quizás llegar a aquellas personas que nunca han escuchado del Evangelio? Y eso es lo que me gustaría a mí que ustedes hoy día pudieran reflexionar junto conmigo. ¿Cómo es que esto puede ser algo real, no solamente en el tiempo, en el primer siglo, sino también en el tiempo de hoy? ¿Cómo Dios obra en personas que no son de cultura cristiana, y que tienen otras cosmovisiones y que creen en otros dioses, pero que se convierten al cristianismo? Y una razón que podemos nosotros plantear aquí, y es de alguna manera la idea fundamental que vamos a trabajar, es que esta razón de por qué personas con otras culturas, con otras religiones, vienen y se convierten al cristianismo, es porque Dios los atrae. Dios es su luz y es su salvación. Dios es quien los reúne. Dios es quien los llama. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, tu Dios, es un Dios misionero. Y hay una idea muy interesante de Robert Spurgeon que dice lo siguiente: si tú quieres seguir a Jesucristo, tú y yo debemos seguirlo hasta los confines de la tierra, porque es allí a donde va Él. Él no es una persona que está centrada en cierta clase de ciudadanos o de gente. No se limita a ciertas edades o a ciertos colores o a ciertas ideologías. Nuestro Señor es un Dios misionero. Nuestro Dios es un Dios que traspasa los límites culturales y es capaz de convertir a todo aquel a quien Él llama y elige.
Y esa verdad es preciosa porque nos da mucha esperanza. Y es una verdad que tenemos que abrazar cuando nosotros queremos compartir el Evangelio con los demás. Siempre nosotros nos damos cuenta de que al hablar de Jesús hay barreras culturales, ideológicas, sociales, que consideramos que a veces son imposibles de quebrantar, de pasar, pero nuestro Señor va adelante de nosotros. Y eso es algo que tú puedes observar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas, en el libro de Apocalipsis. Hay un libro de John Stott que se llama Cristiano Contemporáneo, y donde él, de hecho, titula uno de sus capítulos así, Nuestro Dios Misionero. Y si tú tienes la opción de leerlo, sería muy interesante que pudieras tú darle un vistazo, porque ese es el Dios que tú y yo creemos, un Dios que obra, un Dios que busca, que llama, que convierte. Y en ese sentido, es importante al observar este pasaje, el pasaje de un hombre temeroso, como ustedes pueden mirar en los primeros versículos, un hombre que se destaca por ser una persona que hace limosna, que hace oraciones, que busca a Dios y que da la impresión de que quizás Dios lo llamó porque era un hombre muy bueno, porque tenía grandes capacidades, porque tal vez tenía méritos. Es importante recordar a la luz de eso, de que si tú y yo, si alguien se convierte, si alguien viene a Jesús, si alguien viene a Dios, esto no es por mérito, no es por obra, no es por lo que tú y yo hacemos, es por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a la luz de las Escrituras nosotros entendemos de que nosotros creemos simplemente porque Él nos da fe. La fe no es algo que nace de nosotros, no es algo que nosotros podemos crear, es algo que Él nos da. Efesios 2 dice que es un don de Dios. Y es importante entender eso al momento de pensar en cómo las personas se convierten y se salvan. Es importante también entender de que somos salvos no por nuestros esfuerzos, no porque corremos, no porque queremos, dice allí Romanos capítulo 9, versículo 16, sino por la misericordia de Dios. Dios es tan misericordioso que independiente de quién tú seas, Él no espera que tú tomes la iniciativa, Él toma la iniciativa. Él se apropia de ese derecho que solamente le corresponde a Él para alcanzarte, para llamarte, para cambiar tu vida. Y por esa razón es que nosotros entendemos que somos salvos por Él, somos salvos por su gracia, no por nuestras obras, no porque hagamos oraciones, no porque hagamos limosnas, no porque hagamos caridad, no porque seamos personas buenas a los ojos de los demás. Es la gracia de Dios la que obra y la que produce todo eso en nosotros, la que nos lleva a buscar al Señor, la que nos lleva a orar. Es su gracia, no nuestras obras. Y procurar ser salvo de otro medio, fuera de Cristo, es lo peor que tú puedes hacer, porque eso, pensar en que puedes ser salvo por tu propia justicia, pensar que puedes tú ser salvo por tu propio mérito, que pensar que tú puedes ser salvo por cualquier otra cosa fuera de Cristo, sencillamente es una señal de que tú no has conocido a Jesús y que estás separado de Cristo tal cual como lo dice Gálatas. Por tanto, tú y yo somos salvos no porque hemos descubierto a Dios, no porque conocimos a Dios, sino que somos salvos porque fuimos conocidos por Él. Él nos conoció a nosotros antes. Él nos llamó antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. De Él es toda la gloria. Él es el digno. Es aquel autor único de nuestra salvación. Y eso es muy importante porque si Él te ha llamado, si Él me ha llamado, Él lo ha hecho a través de un llamado santo, según un propósito definido, para que tú y yo, como dice en nuestro catecismo de fe de Westminster, para que tú y yo le glorifiquemos y gocemos de Él para siempre. Por tanto, a la luz de todas estas verdades que podemos nosotros encontrar en las Escrituras, la pregunta que queremos nosotros responder es cómo obra este Dios misionero en las personas. ¿Cómo obró Dios en este hombre, Cornelio, un hombre de otra cultura, un hombre gentil, con muchos dioses? Sin embargo, el texto nos hace mención que era temeroso, temeroso de Dios.
Así que quiero expresar tres conceptos de cómo Dios obra en las personas. Uno es creando cosas, comunicando cosas y guiándonos hacia ciertos lugares, instruyéndonos, etcétera, etcétera. Entonces, en relación a esto primero, de que Dios Él obra en nosotros y crea cosas, yo quiero, en relación a eso, comentar que Dios es quien genera inquietudes espirituales en las personas cuando Él comienza a obrar en personas que no le conocen. Y eso es algo que tú puedes observar en este pasaje. Tú puedes mirar en los primeros dos versículos, reitero, a un gentil titulado como temeroso, que pertenecía y que tenía una familia devota, que hacía obras piadosas como la limosna y la oración, dos conceptos que se asemejan mucho a lo que tú puedes mirar en el Sermón del Monte. Si tú recuerdas Mateo capítulo 6, allí se nos hablaban de estas dos obras de piedad, la oración y la limosna, y donde, según el pasaje, nos comenta que era un hombre, en el versículo 2, que fervientemente buscaba a Dios. Este hombre buscaba a Dios en oración. Pero como yo ya te comenté que es Dios quien toma la iniciativa y que es Dios quien obra misericordiosamente en nosotros, nosotros tenemos que entender a la luz de toda la verdad de la Escritura, de que todo lo que este hombre hace, todo lo que este hombre es, no es obra de él mismo, sino que es Dios mismo quien está obrando en él. Él es quien despierta estas inquietudes espirituales. Él es quien les revela que este hombre es pobre espiritualmente y lo lleva al arrepentimiento y le muestra su necesidad, esa hambre de sed y de justicia, y lo sacia. Es Dios quien produce en él y es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él quien nos hace nacer de nuevo de lo alto, como dice Juan capítulo 1, versículo 13. Ahí está equivocado, no es Juan 2, es Juan capítulo 1, versículo 13. Y Él es quien, como dice Efesios 2, ¿no? Estando muertos, nos da vida. Él, en esa condición donde tú y yo no podemos hacer nada, por su misericordia, según Efesios 2, Él nos da vida. Entonces, es interesante poder observar y mirar a las personas que están a tu alrededor y preguntarnos, ¿conoces a alguien quizás que está siendo inquietado por Dios, que quizás se ha acercado a ti preguntándote, oye, ¿quién es Dios? Oye, ¿por qué lees la Biblia? ¿Cómo puedo yo obtener la vida eterna como ese joven rico? Eh, eh, ¿Por qué me siento mal? ¿Qué es el pecado? Todas esas cosas, todas esas ideas, todos esos conceptos son una obra de Dios en las personas, que a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, va creando inquietudes espirituales, al punto de que estas personas comienzan a despertar de este sueño profundo que es el pecado. Comienzan a resucitar a través de la obra de Dios. Y donde tú puedes ser el Pedro de ese Cornelio que está buscando al Señor. Dios puede usarte, pero tienes que abrir tus ojos, porque Dios está obrando a tu alrededor, creando oportunidades, produciendo efectos en los corazones de las personas y llevando a personas como Cornelio a tu presencia, acercándose a ti con inquietudes, etcétera. Entonces, en primer lugar, quiero que tú observes de que Dios obra creando inquietudes, produciendo realidades espirituales, creando conceptos en las personas al punto de llevarlos a buscarle, a obrar de cierta u otra manera con el fin de encontrarse con Dios. Pero también Dios no solamente crea, no solamente transforma vidas, no solamente llama a personas a través de susurros que en ocasiones no son audibles, a través de palabras que son difíciles de poder escuchar y que personalmente
esas personas que están siendo impactadas por Dios solamente tienen la capacidad de poder relacionarse y notar cómo Dios le está obrando. Él no solamente crea esas oportunidades, Él también se comunica. Y eso es lo que tú puedes observar en este pasaje también. Dios está comunicándose con Cornelio. Dios ha producido una vida de temor en este hombre, que en ocasiones los escritores comentan de que esta actitud de un Cornelio temeroso tiene relación con esta devoción por el judaísmo, donde muchos gentiles eran denominados así también, hombres temerosos que buscaban a Dios, pero que no se circuncidaban, y que por esa razón ellos practicaban grandes obras judías, pero que omitían ese proceso de circuncisión. Pero por otra parte, este concepto también sencillamente puede significar la influencia de Dios en él. Y si es así, Dios no solamente se detiene en cambiar, en inquietar, en trabajar y obrar en la vida de Cornelio, sino que Él se comunica. Y Él se comunica aquí por medio de una visión, versículo 3. Él se comunica por medio de un ángel que aparece en escena cuando Cornelio estaba orando. Y es interesante eso, cómo Dios usa este medio de gracia para comunicarse con Cornelio. Mientras él oraba, este ángel aparecía y le hablaba. En la Biblia tú encuentras muchas formas en las que Dios en el pasado se comunicaba. Solamente por hacer un recuento, Dios se comunicó con Moisés hablando por medio de la zarza, allí en Éxodo 3. Dios se comunicó con Balaam por medio de una burra, ahí en número 22. Dios se comunicó con Elías por medio de este suave susurro en 1 de Reyes 19, con Jeremías a través de símbolos en el capítulo 13 de ese libro que habla de su ministerio. Pero a nosotros, según las Escrituras y según Hebreos capítulo 1, hoy Dios se comunica, nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a través del Evangelio. Y en ese sentido, tú no necesitas esperar un ángel, una visión, un sueño para entrar en relación, en comunión con el Padre. El Padre te habla a través de su palabra. Y puede ser posible que el Padre te esté hablando en este momento. Te esté instando a observar, a mirar, a escuchar, a mirar a tu alrededor, de cómo Él está obrando y te está dando oportunidades para que tú puedas predicar el Evangelio, para que tú puedas unirte a su obra, tal cual como nos comentaba ese discipulado antiguo, ¿no? De mi experiencia con Dios. Dios obra a nuestro alrededor y nos llama a unirnos. Puede ser posible que Dios te esté hablando, que te esté diciendo, oye, mira a esa persona que está muy, muy preocupada por cosas espirituales y tú no eres capaz de abrir la Biblia con ella. Mira a esa persona que está allí con necesidad, con problemas, y tú no eres capaz de orar, de visitarla, de cuidarle, de darle esperanza a través del Evangelio. ¿Cuántas personas están siendo inquietadas por Dios? Y tú y yo no estamos haciendo nada. Es hora que comenzamos a abrir nuestros ojos y que comencemos a abrir también la Biblia y compartir el Evangelio con aquellos que Dios está inquietando. Dios puede estar hablándote a ti. Y de hecho, así es. Dios te está hablando a través de su palabra. Y Él puede también estar hablando a alguien que está allí cercano a ti. El punto es si tú estás dispuesto a obedecer. ¿Estás dispuesto a obedecer y a seguir a Dios? Aunque sea al fin del mundo y más allá. Al infinito y más allá. Dios te está llamando. Dios está comunicando contigo a través de su escritura. Dios está inquietando personas a tu alrededor. Dios se comunica. Dios crea oportunidades. Dios toma la iniciativa. Dios se comunica. Y Él se comunica para, en este caso, como tú puedes ver ahí en el versículo 4, para aceptar la ofrenda de Cornelio.
manifestada a través de estas obras de piedad y estas oraciones, donde aquí hay un concepto que la NBI no subraya muy bien, pero que en la 60 sí está expresado, que es un ascenso. El texto nos dice de que mientras Cornelio oraba y hacía limosna, eran como obras que ascendían a Dios, haciendo referencia a Levíticos 2, donde el término que se usa aquí en el griego es el mismo que se usa en la Septuaginta allí en Levíticos, y que tiene esa relación de una ofrenda a Dios a través de estas obras piadosas que Cornelio está llevando a cabo, y que, reitero, es obra de Dios mismo en él, y que por lo tanto lo que Dios está haciendo aquí es bendiciendo lo que él mismo está haciendo en la vida de Cornelio. Pero no solamente él hace eso, no solamente bendice lo que él hace, sino que él también instruye. Y eso es lo que tú puedes observar en el versículo 5 y lo que vamos a comentar un poquito ahora, de los versículos 5 hasta el 7. Porque él no solamente crea, él también comunica, pero también él guía. Él no nos deja a ciegas. Y Dios tiene un propósito en Cornelio. Dios lo ha llamado. Y como decía Timoteo, su llamado es un llamado santo, con un propósito. Y en este sentido, el llamado para Cornelio, como puedes tú observar en el versículo 5, es guiarlo a su siervo Pedro, al apóstol Pedro, para que él pueda oír el evangelio, como tú vas a poder mirar luego en los versículos 34 al 43. Y mientras él escucha el evangelio, él reciba el Espíritu Santo, él también reciba este sacramento del bautismo y sea parte de la familia de Dios. Dios tiene todo planificado, Él tiene todo ordenado, Él está guiando todas las cosas, y no solamente a Cornelio, Él está guiando también a Pedro. Como tú vas a darte cuenta que esto no simplemente es la conversión de Cornelio al cristianismo, sino que también es la conversión de Pedro, de sus prejuicios judíos a un evangelio aún más libre, donde él se dará cuenta, según lo que vamos a ver el próximo domingo, que no hay límites para Dios, que Dios no hace acepción de personas y que Él puede salvar a todos. Él puede salvar a ese vecino complicado que está allá al lado tuyo, que Él puede salvar a tu abuelito, Él puede salvar a tu mamá que no entiende, que dice que ella no va a cambiar. Él puede salvarte a ti, puede cambiarte a ti, porque para Dios no hay límites. Y esto es un ejemplo de la gracia salvadora, redentora de Dios. Para un judío era imposible pensar en que los gentiles se salvarían, aun cuando hay promesas en el Antiguo Testamento, pero que ellos lamentablemente no tomaron en cuenta. Dios, a través de este pasaje, nos muestra que su poder no tiene límite y que Él puede cambiar a las personas que están a su alrededor y que tienen contacto con el Evangelio. Ahora, si tú miras un poquito de nuevo este pasaje, es interesante también subrayar esta idea de que Dios usa a Pedro para predicar el Evangelio en lugar de un ángel. Por tanto, que este ángel que se apareció en los primeros 3 versículos, él podría haber predicado el Evangelio y tal vez lo podía haber hecho de una manera tan potente que eh, con esta visión que dice el pasaje, produjo un temor en Cornelio que súper rápido él podría tal vez haberse convertido. Porque ver una visión, un ángel allí comunicándose, eh, obviamente que es sorprendente, pero Dios no usó un ángel para anunciar las buenas nuevas. Dios usó a Pedro. Dios usó a una persona. Dios usó a una persona común y corriente. Dios te puede usar a ti, que eres igual que Pedro. Dios me puede usar a mí, que soy igual que Pedro, con necesidades, con problemas. Personas de carne y hueso. Y es precioso eso, porque Dios te ha dado un privilegio, Dios nos ha dado un privilegio maravilloso de llevar el Evangelio a todos aquellos que no le conocen. Personas como tú y como yo, normales, seres humanos, que predican el Evangelio a otros seres humanos, aun cuando el Señor tiene millares de ángeles que con una sola orden
Ellos irían al mundo y anunciarían el evangelio. Sin embargo, Dios no lo ha querido así. Dios ha querido usar personas. Dios te ha querido usar a ti. Por tanto, no desaproveches la oportunidad. Puede ser posible que Dios esté enviando a alguna persona a tu vida, así como Dios está enviando a Cornelio, a Pedro. Puede ser posible de que te cueste creer de que Dios obre de esa forma y que esa persona que hoy día se comunicó contigo, esa persona que te llamó, sea una persona que está siendo guiada por Dios a ti para que tú le anuncies el evangelio. Así es Dios. Dios usa, obra en las personas, las atrae a ti para que tú cumplas con tu labor, anunciar el evangelio. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a abrir tu boca y anunciar el evangelio? Comentar esta buena nueva a aquel que tanto lo necesita. Dios está obrando. Dios está obrando en ti, está obrando en las personas que están a tu alrededor. Dios está haciendo su misión porque Él es un Dios misionero. Pero nota que Él quiere que tú participes en su obra. Él desea que tú participes en su obra. Por tanto, nuestro Dios es un Dios maravilloso. Él tiene ángeles a su disposición y Él puede obrar como Él quiere. De hecho, todo lo que tú y yo somos es resultado de su plan antes de la creación del mundo. Él antes de que dijera, hágase la luz, Él dijo, hágase la cruz, para que aquellos que no conocían el Evangelio antes de la fundación del mundo pudieran ser aceptados, elegidos, escogidos por Él. Dios es un Dios misionero que te escogió antes de la eternidad. Y la misión, obviamente por parte del Padre, involucró un gran costo. Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por ti. Y obviamente, para su Hijo, la misión también involucró un gran costo. Él dio su vida. Él dio su vida por ti. Por lo tanto, si tú y yo queremos sumarnos a esta obra, tú y yo no podemos pensar de que esto no involucrará costos, no involucrará tiempo, no involucrará recursos. Efectivamente lo hará. Pero tú y yo como iglesia tenemos la misión de unirnos a Dios, a comenzar a abrir nuestros ojos y a buscar al Señor en oración para ver dónde Dios está obrando a nuestro alrededor. Tú y yo queremos crecer como iglesia. Tú y yo queremos servir a Dios. Tú y yo queremos plantar iglesias. No queremos ser solamente Temuco. Queremos plantar iglesias en Padre de las Casas. Queremos plantar iglesias en Labranza. Queremos plantar iglesias a nuestro alrededor. Queremos ser muchos. Pero para poder hacer todas esas cosas, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a las personas. Tenemos que observar dónde está Dios obrando y seguirle. Así que, iglesia, por favor, comienza a orar, comienza a abrir tus ojos, comienza a ver cómo Dios está obrando a tu alrededor. Pero no solamente tú, iglesia, sino también nosotros como familia, que pertenecemos a esta gran familia. Observa también cómo Dios está obrando en medio de ti. Dios no solo obró, si tú miras el pasaje, no solamente obró en Cornelio, sino en la familia. El texto nos dice de que no solamente era él temeroso, sino toda la familia era temerosa. El temor de Dios había inundado el corazón de todos ellos. Sin embargo, aquí el Padre, y permíteme poder dirigirme un momento a ti, esposo, hombre de la casa, marido de una mujer. Dios usó a Cornelio para influenciar a esta familia. A través de su influencia, este hogar se convirtió en alguien que temió a Dios. Entonces, tú como hombre, como sacerdote del hogar, como aquel que tiene bajo su cuidado la responsabilidad de educar a sus hijos y de cuidar a su esposa, usted no deje de buscar al Señor. No deje de corregir, no deje de amonestar, no deje de exhortar la palabra, no sea temeroso, haga la obra de Dios, corrija el pecado,
No se quede callado. Ore por su esposa, ore por sus hijos. Usted puede ser usado por Dios. Usted y su piedad, la piedad que el Señor está obrando en usted, puede transformar su familia. No se quede allí tranquilo, porque la familia es importante también para el Señor. Pero no solamente la familia, tú también como creyente de manera individual. Dios está viendo tus obras, así como Dios vio las obras de Cornelio. Dios ve, Él observa cómo tú sirves a los demás. Ninguna de las cosas que tú haces pasan desapercibidas para Dios. Él ve cómo tú oras, Él ve cómo tú ayudas a los demás, y todo eso, obviamente, en su tiempo traerá la recompensa. Él observa tus acciones piadosas. Tú sigue entonces viviendo como y obrando como dice la Escritura, que lo que tú eres un templo para Dios, tú eres una ofrenda para Dios, tus obras son una ofrenda para Él, tú eres un sacrificio para Dios, tú eres el sacerdote de ti mismo al adorar al Señor. Por tanto, Él se agrada en ti a través de Jesucristo. Por tanto, no ceses de adorar, no ceses de conectarte, no ceses de unirte a esta iglesia, a la iglesia del Señor, y a servirle con alegría, porque el Señor mira todo lo que está haciendo, todo lo que tú estás obrando. Pero también Dios está obrando en ti, amigo, hermano, o persona que en esta ocasión está escuchándome o que por primera vez está uniéndose a este grupo. Dios está obrando en ti. No es por iniciativa propia que tal vez tú estás conectado hoy día al Zoom o porque vas a escuchar también este video. No hay accidentes en el plan de Dios. Si hay en ti inquietudes, si hay en ti necesidad de Dios, si tú estás buscando a Dios, es importante que tú entiendas de que Él te encontró a ti primero. Y así como a Cornelio, Él también se comunicará contigo, pero no por medio de cosas impresionantes, visiones o ángeles. Él se comunicará por medio de aquello que Él mismo ha establecido, que es el camino y la verdad y la vida, es decir, Jesucristo, el Evangelio. Y este Evangelio está allí contenido en las Escrituras. Por tanto, si tú estás buscando al Señor, no ceses de buscar una Biblia y de leerla. No ceses de pedirle a Dios que se revele a tu vida. No ceses de llamar a Pedros a que vengan a predicarte el Evangelio, porque eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que todos nosotros necesitamos. Que Dios siga obrando en nosotros y alrededor de nosotros. Que nuestro Señor nos bendiga y que Él pueda eh, seguir haciendo su obra en medio de nosotros. Que el Señor te bendiga, estimado hermano, iglesia.